Hola a todos. Pues nada, como os dije, en este tema 10, que es el último de los sectores económicos, de la geografía económica, vamos a empezar cambiando el orden del libro por el turismo. ¿En qué diferenciamos el turismo de cualquier otro tipo de desplazamiento? Pues muy sencillo. Debe incluir entre sus motivos el ocio. No tiene por qué ser el principal motivo de un desplazamiento que hagamos, pero para que podamos hacer turismo en él realmente tenemos que tener también ocio. Y debe implicar un traslado de la persona no superior a un año, porque todavía sería un cambio de residencia. Así que acordaos, motivos de ocio que se pueden combinar con otros y traslado, que no sea superior a un año. Si no se pasa una noche al menos en el sitio al que se llega, se llama excursionismo, ese viaje. Y si se pasa al menos una noche, turismo. Entonces, realmente, de todas las visitas que tenemos en España, pues más o menos un 60% son de turistas y un 40% de excursionistas. España, como ya podéis comprender, es una gran potencia turística mundial. Y lo somos desde los años 60. Esto lo vamos a ver ahora en un pequeño documental que os voy a poner. Es un fenómeno, por tanto, desde la España de Franco, que ha llegado hasta hoy. Este año, por desgracia, se va a jorobar con el coronavirus. Estamos en el 2020 y ya sabemos lo que está pasando. Y hemos llegado a ser, prácticamente estos años anteriores, el segundo país del mundo, el número 2, tanto en número de turistas recibidos como en ingresos. Os lo voy a mostrar en estas estadísticas. Veis que en cuanto a la llegada de turistas internacionales, los datos que tenemos más fiables y recientes son del 2017 y Francia era la única que nos superaba y además teníamos un ritmo de crecimiento bastante mayor que el de Francia. Por tanto, a este ritmo podríamos incluso colocarnos los primeros. Lástima que este año sea un año perdido, el 2020. Y en cuanto a ingresos, pues es verdad que ahí estamos muy lejos de Estados Unidos, que es el primero, pero hemos ido subiendo y superamos de nuevo a Francia, Reino Unido, etcétera. Aunque sorprende el crecimiento tan grande de países como Tailandia o China en menor medida, ¿no? En cuanto a por qué España se ha convertido desde los años 60 en una potencia turística, pues os he puesto este esquema. El libro quizá lo explica más detenidamente, pero yo creo que nos vale, ¿no? Hay razones que son externas a nosotros en esos años, como por ejemplo que hubiera el petróleo barato, el que fuera un periodo de crecimiento mundial, que hacía que la gente tuviera mejor nivel de vida en muchos países europeos cercanos y pudiera plantearse viajes al extranjero, la mejora de los medios de comunicación y transporte, por supuesto, y la generalización del estado del bienestar desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, con las vacaciones pagadas que son fundamentales para que aparezca una clase media europea que puede viajar de países sobre todo en los que hay poco sol y las playas son muy frías y encuentran en España pues un paraíso, ¿no? Si además de eso contamos con unos factores muy buenos internos, como el clima, la belleza de nuestros paisajes, las playas, la gastronomía, las fiestas, los monumentos, las tradiciones, que estamos cerca de la clientela francesa, alemana o británica, que el Estado además lo fomenta mucho en los años 60 para compensar un déficit comercial creciente, que se hace buena propaganda, se hacen muchas infraestructuras, aunque sea correr y cargándose el paisaje costero y el medio ambiente en muchas zonas y aparecen complejos hoteleros e incluso agencias de viajes, pues ya tenemos todo. Vamos a verlo en este documental que os decía que va a ser interesante. En esa fecha, más de 1000 turistas norteamericanos, noruegos, belgas, ingleses y canadienses desembarcaron en el puerto de Barcelona. Habían llegado en dos modernos transatlánticos ingleses, el Caronia y el Britannic. A estos foráneos se les llevó de visita a la Plaza de Toros de Barcelona, al barrio gótico y a otros lugares típicos de la ciudad condal. Guiados por el 1950 buen es esto. clima, la belleza paisajística y los asequibles precios, los extranjeros cada vez se sienten más atraídos por nuestro país. A través de la frontera francesa son miles los coches que pasan cada día a la península con destino a zonas como San Sebastián y principalmente en meses como agosto. España coge también por esos años fama de país hospitalario. La Costa Brava y todo el litoral del mar Mediterráneo se publicitan como inmejorables zonas para el disfrute del tiempo libre. Sin embargo, a estos enclaves solo acceden los extranjeros europeos, quienes gozan por aquel entonces de un nivel económico superior a la media de los españoles. Aún así, ya hay algunas familias españolas que se pueden permitir el lujo de ir a la costa a pasar unos días. Estamos hablando de 1955. La ciudad de Benidorm, con atractivos como sus bellas playas o su Festival de la Canción, que comenzó en 1959, va haciéndose un hueco entre los enclaves más turísticos de Europa. Artistas, cantantes, extranjeros y gente de nivel adquisitivo medio-alto componen el grueso de sus clientes. Con el lema Spain is different, o lo que es lo mismo, España es diferente, frase utilizada por el Ministerio de Información y Turismo en España, va encreciendo la moda del lo español. El turismo se convierte en los años 60 en una actividad económica de primer orden en nuestro país. El 64
2024 puede calificarse como año del boom turístico. Podemos ver ya las playas llenas de gente. Barcelona cuenta ya con el Día del Turismo y como una celebración institucional de carácter nacional, en el aeropuerto del Prat reciben las autoridades políticas a la turista 11 millones, que resultó ser una joven inglesa. Se crea también en este año la figura de Miss Turismo y entre los españoles comienza a utilizarse la frase de "me voy de veraneo". Eso sí, no todos los atractivos y celebraciones turísticas tienen la pompa ni la modernidad que el régimen desearía, porque algunas tradiciones se siguen imponiendo a la imagen oficial. Pues esta es, como veis, la situación que nos llevó a ser lo que somos hoy, ¿no? Una gran potencia turística mundial. Como empezó todo en los años 50 y 60, que se puede ver muy bien en esas imágenes del nodo. En el gráfico que os estoy poniendo ahora mismo, se ve como en el año 55, que comentaba el nodo, pues éramos todavía un país que empezaba poco a poco a despuntar turísticamente y teníamos una cifra de visitantes muy pequeña. Y fijaros cómo crece rapidísimamente en esos años 60 sobre todo, y luego en los 80, 90 y en estos primeros años del siglo XXI en los que se ha disparado, y hemos recibido ya cifras por encima de los 100 millones contando también los excursionistas. Lo mismo ha pasado con los ingresos por turismo, que de ser muy pequeños en esos primeros años se disparan, sobre todo en los últimos 20-30 años, y ya esta cifra que veis del 2014 ha quedado pero muy sobrepasada y prácticamente se ha llegado a casi el doble, O sea que en ese sentido es fundamental para España ser una potencia turística en cuanto a los ingresos que supone. A estos factores tradicionales que os he explicado se añaden nuevos factores que además han cambiado el tipo de turismo que predomina en España. Por ejemplo, el que ya sean los españoles también los que viajan mucho dentro de su propio país, cosa que no veíamos aún en ese documental. Que la oferta sea muchísimo más variada, que ya no sea solamente un turismo de sol y playa, que haya aumentado la calidad de lo que se ofrece, que los recursos humanos, los trabajadores ya estén más formados, los transportes, por supuesto, mucho mejores hoy en día que en los años 60, las políticas de promoción estatales y autonómicas en ferias como Fitur y otras internacionales también, ¿no? Y incluso también hay que añadir que países competidores como Turquía, Egipto o muchos del norte de África como Túnez han tenido sus problemas y en ese sentido, pues eso nos ha beneficiado. Si a eso añadimos una evolución del número de plazas hoteleras, que como veis ha sido enorme, aunque a esa cifra hay que pegarle un buen bajón desde los últimos 3 años, pues tenemos ya muchas razones de por qué sigue siendo el turismo fundamental. En cuanto a los modelos de turismo que predominan en España, el fundamental es el turismo tradicional o masivo, o que podemos llamar también de sol y playa. Este entró en crisis a mediados de los 70. Fijaros que esa época es de crisis en todo, ¿no? En la economía, en la política y también en el turismo. Es un turismo que se llama de borde de agua y es el que más ha predominado y sigue predominando todavía, tanto en los extranjeros que llegan como entre nosotros. La clientela suele ser de poder adquisitivo medio-bajo, la oferta abundante y en general barata, y las zonas, pues las que os podéis imaginar, que ahora las veremos en el mapa, con unos hoteles o apartamentos de calidad intermedia y en muchos casos con agencias que dependen de tour operadores internacionales. ¿Qué es un tour operador? Pues es el mayorista del sector, el que ofrece los paquetes integrados de desplazamiento más alojamiento, manutención y actividades de ocio. Las zonas son las que veis aquí. Ya las veremos luego, pero sobre todo, fundamentalmente, las islas, Canarias y Baleares, y la costa del Mediterráneo, fundamentalmente costa catalana, levantina y andaluza, ¿no? Luego ya hay otros focos medianos o menores que veremos después. Pero bueno, los reservo para luego, para ver con más detenimiento estas zonas. En cuanto a este turismo que os decía, masivo, tradicional, de sol y playa, pues se ha pasado de una demanda mayoritariamente extranjera a otra en la que ya hay mucho también nacional, ¿no? Fijaros que ha aumentado enormemente y las cifras del año 2018 eran ya de 124 millones de visitantes. No todos ellos turistas, también excursionistas, ¿no? Turistas 82 millones, nada menos, de los cuales fijaros que destaca el Reino Unido con 18, luego Alemania y Francia con 11 casi y medio cada una, ¿no? Claramente son los 3 países que más aportan. La nacional sobre todo viene de Madrid y Cataluña, aunque está repartida. Si lo vemos en estadísticas, pues fijaros cómo tenemos en Madrid 12 millones, Cataluña 10, Andalucía 9, Comunidad Valenciana 5. Esto es según los viajeros de dónde vienen, o sea, que no es el destino. En cuanto al destino, pues sobre todo se va por comunidades autónomas, si es el turismo interior, lo veis abajo, a Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, ¿no? Y tenemos unos datos más recientes todavía de turismo exterior del año 2019, que son los últimos que ofrece el INE, y fijaros cómo
Tenemos Baleares y Canarias prácticamente empatadas, con 13 millones de visitas extranjeras, pero claramente por delante Cataluña con casi 20, ¿no? 19 y pico. Y luego ya vendría, después de Baleares y Canarias, Andalucía con 12 y, por supuesto, la Comunidad Valenciana también, ¿no? Con casi 10. Este turismo de sol y playa, lógicamente, es estacional, lo que quiere decir que se acumula sobre todo en los meses de verano, pero su excesiva estacionalidad ha ido afortunadamente reduciéndose con el tiempo. Eso sí, hay zonas como Canarias en las que es menos estacional, por haber buen clima todo el año, o por supuesto las ciudades del interior o las zonas de esquí. Satura mucho en verano, daña al medio ambiente más y eso es una pega, ¿no? Incluso para el trabajo, que son trabajos más temporales. Si están de media 8 días y gastan 1.155 euros por persona, lo que supone un gran aumento en los últimos años. Esta estacionalidad se puede ver perfectamente en estos gráficos y si os dais cuenta ha ido desde el año 60, que era mucho mayor en julio y agosto, reduciéndose hasta estos datos que tenemos del 2007. Si lo vemos en cuanto a meses del año, pues lógicamente siguen siendo los de verano los que predominan. El turismo tradicional que os decía de sol y playa entró en crisis, como ya comenté, en los años 70, mediados, ¿no? Porque se hizo ya demasiado saturado, los precios poco a poco se hicieron más caros, no supimos adaptarnos entonces bien a nuevas demandas y a la aparición de otros países que competían con nosotros, Croacia, Túnez, el Caribe, etcétera, ¿no? Y además dependíamos demasiado de empresas internacionales de mayoristas. Por tanto, hubo una cierta crisis de la que supimos salir, gracias a estos nuevos factores que hemos comentado anteriormente, ¿no? Nos faltaba competitividad, pero la hemos ido mejorando a partir de los años 90. Así que solamente con la crisis del 2008 hemos vivido un retroceso del turismo, que ahora me temo que va a ser brutal este año 2020, pero bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Se ha sabido reconvertirse a un modelo ya no tan de sol y playa y también con otros tipos de turismo que han permitido que España siga creciendo y convertirse en ese número 2 que hemos dicho del mundo. Se ha hecho una política también global, el Plan de Turismo Español Horizonte 2020, también la Unión Europea nos ha ayudado y cambios que ha habido de todo tipo. Y ahora mismo pues ya hay un turismo mucho más variado, como pongo aquí, con un turismo de montaña, de la tercera edad, deportivo, rural, ecológico, urbano-cultural, de congresos y convenciones, de cruceros, de compras. Vamos, cada vez hay más tipos de turismo. Os animo a que los veáis con calma en esta PowerPoint, porque no da tiempo a que lo expliquemos ahora. Y simplemente considerarlos parte de lo que llamamos el turismo alternativo. Con turoperadores que ya además son nacionales, ya no solo extranjeros, y con una mayor preocupación por el medio ambiente. La oferta turística, porque hemos hablado mucho de la demanda, se concentra sobre todo en las zonas que hemos visto que son más turísticas, en la costa mediterránea y los dos archipiélagos, aunque va creciendo en el interior. Predominan los hoteles de categoría media o baja. Ahora tenemos más de 1.100.000 plazas, según datos del INE del 2020. Ha pegado un bajonazo en los últimos 3 años, que habría que ver por qué. Extrahoteleros hay más, hay entre campings, apartamentos, etcétera, casi 1,5 millones de plazas, ¿no? Y luego tenemos unos servicios de restauración y hostelería, pues también de nivel medio, con en general una oferta en la que predomina la calidad de 2 tenedores. Y cada vez más oferta de recreo y ocio. Oferta deportiva, de parques recreativos, náutica, de deportes, parques nacionales, etcétera, etcétera. Por comunidades autónomas, como es lógico, Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias son las que más tienen, ¿no? Estos serían tipos de turismo alternativo, el ecoturismo, el turismo rural, el turismo deportivo, el turismo cultural, el turismo urbano, el turismo de congresos y convenciones y imágenes de esa saturación que os decía, el turismo tradicional con las playas llenas de hoteles, mucha contaminación y mucho abuso en el consumo de recursos. Si vemos el mapa, os decía que se puede hablar de zonas de alta densidad, media y baja. Vamos a ver un momentito el mapa rápidamente. Alta densidad, pues tenemos la Costa Brava en Gerona y Barcelona, la Costa Dorada, Tarragona, la Costa Blanca en Valencia y Alicante, la Costa del Sol en Málaga sobre todo, y bueno, ya prácticamente, ¿no? Y Madrid. Y alguna estación de esquí o parque nacional y por supuesto islas de las Baleares y de las Canarias, ¿no? De las Canarias sobre todo las dos grandes, Gran Canaria y Tenerife. Zonas de media densidad, pues la costa del norte, ¿no? La costa asturiana, costa verde, ¿no? Del norte, costa cántabra, también costa verde cántabra, las rías altas y bajas, el resto de la costa mediterránea, levantina, catalana y buena parte de la andaluza, o sobre todo, la costa atlántica andaluza con lo que se llama la costa de la Luz. Y luego ya hay zonas de una densidad baja, que sería prácticamente todo el territorio español, porque se puede ir a cualquier sitio en ese sentido. Tenemos unas ciudades interiores que también concentran cierto turismo y las estaciones de esquí. Y con esto termino esta primera tutorial del turismo y me queda una breve en la que voy a completarlo hablando un poquito de políticas y consecuencias del turismo. Hasta ahora.